¿qué haces aquí? Feliz cumpleaños, gerente Yan, rápido. ¿Ustedes dos se conocen? Ya le alteraba ver a la antigua belleza del campus, y saber que ella iba a evaluarlo lo puso aún más incómodo. El equipo de ventas creyó que Bian Liang había sido ascendido a vicepresidente y corrió a celebrarlo. Bian Liang los detuvo enseguida. La sede aún no había anunciado nada, y todos debían calmarse. No sabía si aquella visita traería buenas o malas noticias, y la llegada de Dong Xiao lo inquietaba. Bian Liang mandó comprar el café Blue Mountain favorito de Dong Xiao, y la siguió charlando de cosas cotidianas. Primero le dijo que ya no parecía una muchacha, sino una mujer más madura y elegante. Su propio hijo ya iba a secundaria, así que preguntó si Dong Xiao tenía niño o niña. Para su sorpresa, ella seguía soltera. ¿Soltera? ¿Te parece raro? Hoy en día, casarse y tener hijos ya no es obligatorio para una mujer profesional, ¿no? ¿Entonces una profesional merece estar soltera? Bian Liang notó que se había pasado y corrigió diciendo que estar sola también estaba bien. Dong Xiao dijo que empezaría la evaluación por Bian Liang, dejándolo confundido. Luego cambió de tema de golpe. Dong Xiao siempre había sido la mujer de sus sueños. 20 años atrás, Bian Liang hizo de todo para conquistarla, pero ella era orgullosa y apenas lo miraba. Tras graduarse se fue a estudiar al extranjero, y Bian Liang temía que hubiera vuelto a vengarse. Pidió a Yu Guang organizar una cena para tantearla. Yu Guang aceptó de inmediato y la invitó a cenar esa misma noche. Pronto terminó la jornada. Al ver a Bian Liang aún en la oficina, Dong Xiao le mandó un audio. Bian Liang, Yu Guang me llamó para cenar esta noche. ¿Tú le diste mi número? ¿Por qué no me llamaste tú mismo? Bian Liang se sorprendió y tartamudeó diciendo que Yu Guang había actuado muy rápido y que él no sabía nada de la cena. Fingió inocencia. Dijo que iba a casa a celebrar su cumpleaños con su esposa e hijo, pero que si Yu Guang ya había organizado la cena, Dong Xiao podía ir. Cuando ella pidió que la recogiera, entró en pánico. Su auto estaba bloqueado en el estacionamiento y tuvo que inventar una excusa. Ay, de verdad no puedo. Ya salí y no estoy en la oficina. Mi novia me está llamando para ir a cenar. Bian Liang insistió en que no estaba allí. Dong Xiao descubrió la mentira al instante. Bian Liang quedó avergonzado, pero ella no parecía enfadada. Los tres fueron al puesto de parrilla, al que iban en la universidad. Yu Guang trató de sondearla por Bian Liang, pero Dong Xiao fue directa. Había vuelto por él. Cuando estábamos juntos, ¿no dijiste que te casarías conmigo? Volví para ver si cumples tu promesa. Bian Liang y Yu Guang quedaron atónitos. Se apresuraron a explicarle que Bian Liang ya estaba casado. Dong Xiao no cedió. Dijo que había esperado más de 20 años y cruzado medio mundo para que él se casara con ella. De regreso al hotel, Bian Liang la cubrió con su abrigo. Dong Sh dijo que antes solo estaba bromeando y sostuvo el abrigo junto a la ventana para que no quedara perfume. Al llegar, le pidió que la acompañara arriba. Hoy lo pasé muy bien. Al ver sus labios acercarse, Bian se contuvo y prometió recogerla temprano. Entonces ella lo dejó ir. Al volver a casa, Bian se desvistió y tiró la ropa al cesto. Ese comportamiento extraño despertó de inmediato las sospechas de su esposa. Si tu corazón no lo siente y solo me sigues la corriente, prefiero saberlo, me dolería demasiado. El hombre creía que al ascender a vicepresidente, podría vivir tranquilo el resto de su vida con su esposa e hijo. No esperaba que su primer amor volviera tras 20 años. Temiendo que su esposa oliera perfume, llegó a casa y se desnudó a toda prisa. Incluso se llevó la ropa que se había quitado, pero su esposa lo vio. ¿Qué llevas ahí? Solo ropa sucia, yo me encargo. Temiendo que descubriera el secreto, Bian Liang dijo que la llevaría a la tintorería. Su esposa nunca lo había visto tan diligente y sospechó. Al día siguiente fue a recoger a Dong Xiao, pero su hijo lo vio y pensó que papá debía tener mucho dinero. Bromeó con la tintorería del hotel. Su esposa pidió que la llevara. Mientras hablaban, Dong Xiao salió. El encuentro fue muy incómodo para Bian Liang, así que presentó rápidamente a su esposa y a Dong Xiao. No sabía si subir a su esposa e hijo. Dong Xiao fue natural. Como iban de camino, los invitó a subir. El ambiente era incómodo hasta que Bian Xiaofang rompió el silencio.
Se enteró de que Dong Xiao había estudiado en Reino Unido y además era superior de su padre. Entonces se quejó de que su padre mandaba demasiado en casa. Él no quería estudiar en el extranjero, pero su padre insistía. Fu Xintong intervino. Dong Xiao, ¿por qué decidiste irte al extranjero en aquel entonces? Ella quería quedarse con Bian Liang, pero su familia se opuso y la mandó fuera. Después de tantos años aún no lo olvidaba, pero solo dijo que no lo recordaba. Para evitar rumores, Bian Liang quiso que ella subiera primero en el ascensor, pero Dong Xiao insistió en esperarlo. Era hora pico y el ascensor se llenó enseguida. Para que no aplastaran a Dong Xiao, Bian Liang se pegó a una esquina. Pero cuanto más se apartaba él, más se acercaba a ella. Bian Liang evitaba aprovecharse, mientras Dong Xiao actuaba como si nada. Dong Xiao visitó su oficina para evaluarlo. Bian temía que los vieran. Cerró las persianas, pero enseguida pensó que eso se veía peor y volvió a abrirlas. Efectivamente, alguien los espiaba. Dong Xiao acababa de conocer a su esposa e hijo y había visto lo feliz que parecía su familia. Le pidió a Bian Liang que adivinara cómo se sentía. ¿No es simplemente así? Dong Xiao sacó el teléfono y le mostró una foto de su novio. Al saber que tenía novio, Bian Liang respiró aliviado y elogió al joven por guapo, incluso más que él de joven. ¿Ni un poco decepcionado? Para que demostrara su sinceridad, Dong Xiao le pidió que saliera de compras con ella. Comieron, bebieron y se divirtieron. Parecía volver al pasado. Al pasar por una tienda de novias, Dong Xiao quiso ver vestidos. Bian Liang asumió que iba a casarse y debía escoger uno que le gustara. Cuando salió con el vestido, él se quedó mirándola boquiabierto. Parecía un hada, y al sonreír se le marcaban los hoyuelos. Cuanto más la miraba Bian Liang, más hermosa le parecía. Estaba tan distraído que dejó caer el teléfono. Bonita, muy bonita, espera, déjame tomarte una foto. Después de las fotos, Dong Xiao pidió un traje y que Bian hiciera de novio. Tomaron varias fotos para ver cómo combinaban los trajes. Ya que había empezado, Bian Liang quiso ayudar hasta el final. Se puso el traje y posó con ella. La tienda quiso exhibir las fotos, pero Dong Xiao pidió que reemplazaran a Bian Liang, aclarando que no era su novio, solo un sustituto. De regreso, por fin habló desde el corazón. Cuando estaban juntos, Bian prometió escoger personalmente su vestido. Así que el objetivo de ese día era hacer que cumpliera aquella promesa. A la mañana siguiente, cuando los empleados llegaron, vieron una foto de boda frente a la tienda. Se sorprendió y casi confundió acelerador y freno. Le tomó una foto y la llevó a la empresa. Uno era su jefe directo y la otra una ejecutiva de la sede. ¿Cómo se habían casado de repente? Una mujer obligó a su primer amor a posar para una foto de boda, y la imagen corrió por toda la empresa. El señor Liao llamó a Bian Liang a su oficina. También quería preguntarte por la evaluación. Ven, mira esto. Al ver la expresión seria de Liao, Bian Liang quedó confundido y luego helado al ver la imagen en la computadora. ¿Cómo llegó esto aquí? No, esto, no. El señor Liao sabía que Bian Liang tenía familia. Algo tan raro debía tener explicación. Bromeó con que podían retocar la foto y usarla para vender autos. Bian Liang explicó que Dong Xiao estaba allí para evaluar y que iba a casarse con su joven novio, así que le pidió probar el traje del novio. Liao entendió su situación, pero le advirtió que su esposa acabaría enterándose. La foto ya estaba en el escaparate. Sí. Ya casi se volvió viral. Toda la empresa quiere ir a tomarse fotos con ustedes. Haz algo. Bian Liang quedó horrorizado. Fue corriendo a comprobarlo y vio que Liao tenía razón. La foto de boda con Dong Xiao estaba colgada en la pared. Exigió que la quitaran, pero el empleado dijo que Dong Xiao había dado permiso. Solo Dong Xiao podía quitar la autorización, así que Bian fue a buscarla. Le rogó que quitara la foto antes de que todo se saliera de control. Yo les di permiso, es mi derecho. Además, les dije que te borraran con Photoshop. Dong Xiao sí había pedido que eliminaran a Bian Liang, pero no sabía qué habían hecho exactamente. Cuando Bian Liang le mostró la foto, vio que solo le habían retocado la cara. Al verlo absurdamente guapo, Dong Xiao soltó una carcajada. Bian Liang no entendía por qué se burlaban de él. Dong Xiao admitió que estaba enojada. Antes eran felices, hasta que su madre los separó. Bian Liang había ido a buscarla a su casa, pero la madre de Dong Xiao lo dejó fuera. Yo siempre pensaba, no te preocupabas por mí, y si me pasaba algo no podías venir unas veces más, y si hubiera muerto.
Bian Liang se disculpó sinceramente. Habían pasado 20 años y ya era hora de dejar atrás el rencor. Si la foto seguía allí, podía destruir su familia. Dong Xiao aceptó quitarla con una condición. Bian Liang debía dejar la empresa. Él sabía que significaba perder el sueldo, mientras su esposa sin empleo, la hipoteca, su hijo y sus padres dependían de él. No entendía por qué ella era tan cruel. Al volver a casa y ver a su esposa triste en el sofá, se asustó. Pensó que ella ya se había enterado de la foto de boda. Pero en realidad, la agencia que contrataron para los estudios de su hijo en Reino Unido resultó ser una estafa y probablemente habían perdido el dinero. Para ahorrar, la señora Bian decidió cambiar a su madre en la residencia de una habitación privada a una compartida. Sus padres vieron lo pálida que estaba y supieron que algo ocurría. Después de insistirle varias veces, Fu Xintong confesó que los habían estafado con los estudios de Xiao Fan. ¿Cuánto? Casi 1 millón. Sus padres quedaron destrozados. Fu Xintong les pidió que no culparan a Bian Liang porque ella se había encargado. Bian Liang y Bian Xiaofang fueron a recogerla. No subió para que sus padres no la vieran mal. Xiaofang quería hot pot, pero el restaurante pasaba por la tienda de novias. Bian temía ser descubierto. Sabía que si su esposa e hijo veían la foto, se desataría una tormenta. Bian Liang estuvo tenso todo el camino, tocando la bocina y proponiendo un desvío. Su esposa se negó. No había tanto tráfico y dar la vuelta solo haría perder tiempo. Entonces su hijo vio la foto de boda. Mira ya, ¿esa no es la tía Dong? ¿Se va a casar con el tío Du? Bian Liang se preparó para lo peor. Estaba listo para recibir una bofetada y dejar que su esposa se desahogara. Se tomó fotos de boda, se va a casar. Sí, claro que se casa. Su esposa no lo golpeó. Solo preguntó por qué en la foto aparecía una sola persona. Entonces Bian Liang se atrevió a mirar. La foto ya mostraba solo a Dong Xiao. Se alegró como si hubiera ganado 5 millones. ¡Ja! ¡Qué bien! Entonces Dong Xiao le dijo, tuve un aborto espontáneo. 20 años atrás perdió al bebé y quedó estéril. Ahora volvió a enfrentar al padre. Hay cosas que terminan, pero otras nunca pasan de verdad. En aquel entonces Bian Liang y Dong Xiao se acostaron. Ella cayó, sangró mucho y en el hospital descubrió que estaba embarazada. Dong Xiao pidió desesperada que avisaran a Bian. Pero desde entonces Bian Liang desapareció por completo. Dong Xiao intentó olvidarlo y casarse con su novio, pero los médicos le dijeron que ya no podía tener hijos. Bian Liang nunca supo cuánto daño había causado aquel impulso. En casa preguntó a su esposa qué tan importante era tener hijos para una mujer. En cierto sentido, más que la propia vida. Bian Liang quedó destrozado al entender el daño que había causado. Culpable, Bian invitó a Dong Xiao al parque. Desde la rueda de la fortuna miraron la ciudad. Cuanto más alto estás, más lejos ves. Mi vida. Bian Liang sabía que Dong Xiao aún no lo perdonaba, pero tampoco podía saltar de la rueda de la fortuna. Eso no resolvería nada. Solo les traería problemas sin fin. Bian Liang sacó un cheque y se lo entregó. Veamos cuánto vale nuestro hijo para ti. Cuida lo que dices. ¿Crees que esto es dinero? El cheque era por 300,000. Bian Liang dijo que solo quería compensarla por todo lo que le debía. Dong Xiao no quería su dinero. Rompió el cheque delante de él. Al ver que seguía sin perdonarlo, Bian Liang se reunió en su antiguo compañero Niu Li y pensó en irse a trabajar a Hainan. La empresa Teniu necesitaba un vicepresidente, y Bian Liang tenía contactos y recursos. Estaba más que capacitado, pero no aceptó de inmediato. Quería hablarlo con su familia. Su esposa notó enseguida que algo iba mal. Bian Liang, ¿el señor Liao te despidió? No. ¿Por qué piensas eso? Esa noche Bian Liang siguió intentando convencer a su esposa, que no entendía qué había pasado. Siempre seguía a su marido, así que terminó aceptando. Yu Wang y Bian fueron a la parrilla de Gua. Bian dijo que iría a Hainan con Niu. Su empresa necesitaba un vicepresidente y ofrecía buenas condiciones. Yu Wang pensó que estaba loco. A Bian Liang le había costado mucho llegar hasta allí. ¿Cómo tirar media vida? Borracho, contó todo sobre Dong Xiao. Sentía que si no desaparecía solo, la lastimaría más. Borracho, Yu Wang llamó a Dong Xiao. Dong Xiao, ¿qué está pasando? ¿Por qué me dice que se va de casa? ¿A Hainan? Dong Xiao no sabía que Bian Liang pensaba irse. Al día siguiente preguntó al señor Liao qué ocurría. Liao dijo que en realidad no renunciaba, solo tomaría unas vacaciones largas.
Desde que Dong Xiao llegó, Bian Liang había estado distraído. Al señor Liao no le interesaba su pasado, pero no quería que mezclaran rencores personales con el trabajo. Dong Xiao insistió en que separaría trabajo y sentimientos. Solo estaba allí para evaluar. Bian Liang se despidió y se preparó para llevar a toda su familia a Hainan como compensación. Dong Xiao no quería que las cosas llegaran tan lejos. Ella solo quería que Bian Liang entendiera cómo se había sentido entonces. No esperaba que se fuera con esposa e hijo. En ese entonces no sabías nada, así que en cierto modo también eras inocente. Dong Xiao admitió que ambos eran muy jóvenes. Incluso sin el aborto, probablemente tampoco habría tenido al bebé. Le dolía que Bian no fuera al hospital. Él se disculpó y Dong Xiao dejó de culparlo. Su esposa ya preparaba la mudanza a Hainan y Bian Liang no sabía cómo decirle que había cambiado de idea otra vez. Ella casi colapsó. Toda la familia había sido puesta patas arriba. Bian Liang solo podía disculparse una y otra vez. Para ocultar la verdad, dijo que Dong Xiao arregló lo del trabajo. Su esposa quiso agradecer a Dong Xiao invitándola a cenar. Bian Liang creyó que no aceptaría, así que la llamó solo por cumplir. ¿Hola? Dong. Si estás ocupada o no te conviene, olvídalo. Claro, Dong Xiao llevaba tiempo queriendo conocer a la esposa de Bian Liang, así que aceptó cenar al día siguiente y le recordó que ocultara su antiguo romance escolar. Para conocer a su rival, incluso pidió ayuda a una amiga para comprar ropa nueva. Su madre notó lo arreglada que estaba. Es solo una cena. ¿Por qué tanto arreglo y ropa nueva? Su madre sabía que normalmente era muy ahorradora. Una cena tan formal debía significar algo. Así que su madre la siguió. La señora Bian agradeció a Dong Xiao. Sin su ayuda, Bian Liang podría haber perdido el trabajo. Él dijo que Dong Xiao separaba lo profesional de lo personal y nunca favorecía a nadie. La señora Bian empezó a sentir curiosidad. ¿Cómo pueden haber sido compañeros? De verdad no parecen de la misma edad. Él ya se veía así en la secundaria. La señora Bian sabía que Bian Liang no era precisamente guapo. Nunca imaginó que hubiera tenido algo que ver con Dong Xiao. Seguro eras la belleza de la escuela. Belleza, belleza. Sí, una gran belleza. Bian Liang se apresuró a marcar distancia. Dijo que Dong Xiao era la diosa de Yuguan. Dong Xiao quedó sorprendida. Ni siquiera sabía que Yuguan gustaba de ella. Bian Liang, ¿qué chica te gustaba en la escuela? Feng Cheng Cheng. La pregunta lo tomó por sorpresa, pero nombró rápido al famoso personaje de The Bund y convirtió todo en una broma. Mientras tanto, varios pares de ojos los observaban desde fuera. Bian Xiaofang estaba encantado. Entró corriendo a avisar a Bian Liang y Fu Xintong, y los mayores también llegaron. Dong Xiao saludó enseguida al padre de Bian Liang. ¿Me conoces? Eso puso en alerta a Fu Xintong. Todos se sentaron a comer. Los padres vieron la etiqueta aún colgando de la ropa nueva y comprendieron lo incómoda que era la cena. De vuelta en casa, Fu Xintong reprochó a su madre por meterse, pero ella insistió en que Dong Xiao no era una simple compañera. La madre pidió explicar su relación. Bian admitió que Dong Xiao era su ex. Fue mi novia cuando éramos jóvenes, en la época de la escuela. Pero los padres aún no quedaron satisfechos. Tras casarse, Fu Xintong dejó el trabajo para cuidar de la familia. No era que Bian Liang no tuviera tiempo, simplemente no había puesto suficiente corazón en el hogar. Aún así, ella decidió confiar en él y pidió a su madre no intervenir. El padre de Bian Liang también le advirtió que supiera poner límites. Piensa en tu esposa e hijo antes de actuar. Bian se disculpó por Dong Xiao y Fu volvió a confiar. También planeaba devolver pronto a su madre a la residencia. No solo por ello, sino porque Bian Xiaofang tenía exámenes importantes. La casa no podía seguir así. Bian vio la etiqueta de la ropa de Fu y le dijo que comprara más. Entonces Dong Xiao dio una buena noticia. Dijo que pronto se casaría. Bian Liang soltó un enorme suspiro de alivio. Incluso se puso a cantar. Hermosa muchacha, preguntas a dónde voy. Señalo hacia el mar. Entregaría todo mi anhelo por ti. A la mañana siguiente, un grupo de empleados felicitó a Bian Liang por su ascenso a vicepresidente. Él pidió calma. Solo sería oficial cuando lo anunciaran en la reunión. Antes de empezar, el gerente Juan se acercó a adularlo y dijo que Bian Liang debió ascender mucho antes. La sede había sido ciega y había retrasado su carrera. Mientras hablaban, se acercó un joven. Disculpe, ¿usted es gerente Bianzi? ¿Y tú eres? Permítame presentarme.
Me llamo Zhao Xian. Me gradué en Administración de Empresas en la Universidad de St. Andrews, Reino Unido. Zhao Xian había sido transferido desde la sede y quería hacerle unas preguntas a Bian Liang, pero Bian Liang y el viejo Juan despreciaron sus ideas sobre ventas en línea. Cuando el señor Liao anunció al nuevo vicepresidente, Bian Liang empezó a levantarse con naturalidad. El señor Zhao Xian, enviado por el grupo. Al oír que el elegido era Zhao Xian, Bian Liang quedó paralizado de vergüenza, y todos se sorprendieron. Zhao Xian había llegado de la nada como vicepresidente. Frustrado, Bian Liang fue a quejarse con el señor Liao. Entonces supo que Zhao Xian era hijo del nuevo presidente del grupo. Bian Liang quedó amargado y Liao tampoco estaba contento. Más tarde, en el baño, Bian se quejó. Él no nació rico y Zhao era un mocoso. Solo al oír la descarga del inodoro, se dio cuenta de que había alguien más. Zhao Xian salió, dejando a Bian Liang muerto de vergüenza. Al terminar el trabajo, Bian Liang vio a Zhao Xian junto a Dong Xiao. Recordó que Zhao Xian era novio de Dong Xiao. Una vendedora reclamó su comisión. 来公司找领导讨个说法。您这也太不负责任了！你也给我留的电话，我打给您的。 Bian Liang estaba tan ocupado que lo había olvidado por completo. Al recordárselo, cayó en cuenta. Pidió a su asistente los registros de ventas de Wen Kokao y prometió pagarle hasta el último centavo. Impresionada por él, Wen Kokao volvió después de cobrar. Quiero postular al departamento de marketing. Sé que no tengo mucha experiencia laboral, pero igual quiero intentarlo. Wen Kokao había estudiado actuación. Tras graduarse pasó por muchos rodajes sin ingresos estables. Luego probó en ventas. Tampoco resultó estable, así que ahora quería entrar a marketing. Bian Liang la vio despierta y decidió darle una oportunidad. Pero cuando llegó a incorporarse, dudó. Había un nuevo vicepresidente y los departamentos estaban en reorganización. Si Wen entraba ahora, su puesto podía cambiar. Entonces puede cambiar o puede que no. Eso quiere decir, Wen Cao dijo que había que mirar el lado bueno. Incluso si la despedían, lo peor sería volver a ventas. Así que no perdía mucho. Viendo su determinación, Bian Liang la dejó a prueba. Más tarde, Fu Xintong visitó al anciano y llevó empanadillas de camarón. Mientras ordenaba su habitación, preguntó de repente por Bian Liang y Dong Xiao. «Papá, esa Dong Xiao». ¿Cómo terminaron ella y Bian Liang? El anciano vio que Fu Xintong seguía inquieta y explicó rápido que en aquel entonces ambos eran jóvenes e inmaduros. Al ver el problema, los separó a tiempo. Después de que Fu Xintong se fue, el anciano llamó enseguida a Bian Liang. Le dijo que debía disipar las dudas de su esposa como fuera. Esa noche Bian Liang sacó una caja llena de recuerdos antiguos, incluida su foto de graduación. Quitó importancia al asunto, diciendo que Yu Guang era quien perseguía a Dong Xiao y que él solo era el tercero incómodo. Ahora que su propio hijo ya era grande, había que dejar el pasado atrás. También mencionó a su superior, Zhao Xian. Zhao Xian era novio de Dong Xiao. Quizá pronto irían a su boda. Fu Xintong le creyó y prometió dejar de darle vueltas al tema. Zhao Xian invitó a Bian Liang a almorzar. Los jefes de casi todos los departamentos importantes habían sido despedidos y solo quedaba Bian Liang en marketing. Zhao Xian tenía un plan mayor. Valoro tu capacidad. Quiero que trabajemos juntos y convirtamos la empresa de marketing del sur de China en una empresa para Asia-Pacífico. Cuando lo logremos, podrá quedar en tus manos. Bian Liang no entendía las intenciones de Zhao Xian, así que pidió consejo al señor Liao. Liao propuso al consejo que Bian Liang fuera también asistente del gerente general. Sonaba menos prestigioso que vicepresidente, pero era un puesto importante. Seguiría siendo hombre de Liao y Zhao Xian, no podría quitarlo fácilmente. Entonces ocurrió justo lo que Bian Liang temía. Apenas salió del trabajo, recibió otra llamada de Zhao Xian. «Ya estoy comiendo». «¿Qué pasa?» «Señor Bian, soy la secretaria del señor Zhao. El señor Zhao lo invita a cenar». La secretaria le cerró cualquier salida, así que no tuvo opción. Zhao Xian le dio una buena noticia. El consejo aceptó la propuesta de Liao y lo ascendió a asistente del gerente general. Su primera tarea era reorganizar la empresa. Al verlo trabajando hasta tarde, Wen Cao le llevó cena. Cuando supo que se ocupaba de la reestructuración interna, se ofreció a ayudar. «¿Qué tal si le ayudo? Y aún me falta experiencia». «Enséñeme más, así aprenderé más rápido». Al llegar, Bian quedó rodeado. El plan se filtró y los jefes despedidos exigían respuestas. Bian Liang no tuvo más remedio que afrontarlo. Todos sospechaban que Wen Cao había filtrado el archivo. Zhao Xian, de vacaciones, también se enteró pero no intervino. Quería ver cómo Bian Liang manejaba una crisis.
Después de hablar con todo, la actitud de la gente cambió por completo. Solo entonces Wen Kaoka entendió que Bian Liang había preparado una trampa. El documento filtrado era falso, dejado por si alguien intentaba robar el verdadero plan de despidos. Bian Liang había guardado una versión falsa en su computadora. También escondió una cámara en una maceta. Efectivamente, alguien entró en la oficina y abrió su computadora. Era su antiguo subordinado Su Shengao. Más tarde, en un ascensor abarrotado, Wen Kaokao quedó aplastada y terminó pensopan por accidente a su jefe. Bian Liang quedó inmóvil con el café en la mano. Cuando por fin se separaron, Wen Kaokao descubrió sorprendida. Vio su labial en la camisa de Bian, pero no se atrevió a decírselo. El ascensor paró en el piso 20 y todos bajaron. Solo quedaron Wen Kaokao y Bian Liang. Por fin reunió valor para decir lo que llevaba guardado. Señor Bian, me gusta. Al ver su reacción de pánico, le preguntó si era la primera vez que alguien se le declaraba. Bian Liang explicó que ya estaba casado, pero a Wen Kaokao no le importó, simplemente lo quería de corazón. Entonces el ascensor se detuvo. Aunque aún no era su piso, Bian Liang se moría por salir. Oiga, faltan 3 pisos. Sí, yo me bajo aquí. La asistente no entendía qué le pasaba. Wen Kaokao mintió diciendo que había visto una cucaracha, y la asistente empezó a mirar por todas partes. Bian Liang fue al baño. Allí descubrió la marca de labial en el cuello y trató de limpiarla con papel, pero no salía. De vuelta en la oficina, usó toallitas con alcohol frente al espejo. Entonces llegó su asistente para informarle que había una cama libre en el dormitorio de empleados. Pensaba dársela a Wen Kaoko. Wen Kaoko, si le parece inapropiado, pregunto a otra persona. No tengo objeción. Puedes dársela o no, como quieras. Bian temía que lo relacionaran con Wen. Su respuesta ambigua confundió al asistente. También le dijo que habían desinfectado el ascensor y que ya no habría cucarachas. Bian Liang no sabía que Wen Kaokao se lo había inventado. Tartamudeaba tanto que nadie entendía qué quería decir. Más tarde celebró el cumpleaños de su esposa. Después de comer fideos de longevidad, fueron al cine. Como el hijo no estaba, quería pasar una noche a solas con su esposa. Mientras ella se duchaba, cerró las cortinas, encendió la lámpara y se quitó los pantalones. Todo listo. Pero cuando Fushington volvió, él ya se había quedado dormido. Wen Kaokao llevó unos documentos a Bian Liang y quiso cerrar la puerta. Bian Liang se puso nervioso. No, déjala abierta, que entre aire. Wen informó entonces sobre el proyecto de tiendas inteligentes. Sin girarse, dejó que pusiera los documentos en la mesa. Le extrañaba que no impulsara el proyecto con más prisa. Bian Liang le dijo que no debía obedecer ciegamente, sino tener criterio propio. Seguirlo no es obedecer a ciegas. Yo también tengo mi propio criterio. Para mí, no hay nada que usted no pueda hacer bien. Por difícil que sea, siempre lo supera. La admiración de la joven halagó a Bian Liang. Pero últimamente estaba muy ansioso y además tenía problemas en la cama, así que compró medicina para mejorar su rendimiento. Justo cuando iba a tomarla, Wen Kaokao entró de golpe. Cuando ella fue por una escoba, escondió rápidamente la medicina entre la ropa. Después de limpiar, Wen Kaokao fue a comprar una taza. Vio un diseño que le encantó y compró 2 iguales. Esa tarde Bian Liang encontró una taza nueva en su escritorio con una nota. Jefe, ha trabajado mucho. Miró a Wen Kaokao y supo que era de ella. Ella lo observaba. Wen sonrió al verlo beber de su taza. Esa noche Bian volvió borracho. Fushington lo ayudó a acostarse. Entonces él empezó a murmurar. O una cosa. Así que el nombre le pareció raro. Tiempo después invitaron a la subordinada a cenar en casa. La dueña de casa captó enseguida que algo no cuadraba. Ella es mi esposa. Hola señora. ¿Recuerdas a Wen Kaokao? Hola, llámeme Kaokao. Fushington sintió de pronto que ya había oído ese nombre. Días antes, Bian Liang había llegado borracho y había repetido Kaokao en el sofá. Así que Kaokao resultó ser una joven muy hermosa. Bian Liang estaba tan agotado últimamente que una vez se durmió tomando café. Al verlo mal, Wenko le compró suplementos para recuperar fuerzas. Un compañero los vio desde fuera de la ventana. Todos empezaron a pensar que esa jovencita no era nada simple. Al día siguiente, alguien de recursos humanos llegó furioso preguntando por ella. Habían recibido una denuncia y querían que Wen Kaokao fuera a declarar.
No explicaron la causa. Bian Liang llamó a Recursos Humanos y descubrió que también lo habían denunciado a él. Entendió que todo tenía que ver con Wen Caocao. Así que llevó consigo la taza que ella le había regalado. El director de Recursos Humanos conocía la conducta de Bian Liang, pero al haber una denuncia debían seguir el procedimiento. Bian Liang sabía que alguien quería presionarlo, pero tenía la conciencia limpia. Wen Caocao había entrado a la empresa de forma correcta y tenía excelentes ventas. Bian Liang simplemente valoraba su capacidad. Como mucho, eran jefe y subordinada. Mientras tanto, Recursos Humanos también interrogaba a Wen Caocao, tratando de descubrir si había algo romántico con Bian Liang. Le preguntaron indirectamente qué opinaba de él. 您是不是想问我是不是喜欢边走？我喜欢啊。 Wen Caocao admitió abiertamente que le gustaba Bian Liang. En cuanto a algún trato por su contratación, solo le había comprado una taza y unos suplementos. Chao Xian se preocupó y quiso que Liao interviniera, pero Liao estaba tranquilo. Confiaba en la integridad de Bian Liang. Cuando Wen volvió a la oficina, todos se acercaron a preguntar qué había pasado. Bian Liang cerró inmediatamente todas las persianas. Al verlo, todos regresaron rápido a sus puestos. Wen Caocao notó algo raro. Un gerente de tienda que había sido despedido había sido contratado otra vez. Corrió a informarlo. Bian Liang le pidió que mantuvieran distancia para evitar rumores. Wen respondió que los rumores ya estaban por todas partes, así que ya daba igual. Cuando se iba, Bian Liang la llamó de repente. Después del trabajo vamos a cenar. ¿En su casa? Para ir a casa de su jefe, Wen Caocao se hizo el cabello y compró pasteles recién horneados. Fu Xintong se sorprendió de que Wen viniera sola, especialmente porque Bian Liang había pronunciado su nombre borracho. Durante la cena, Bian Liang mostraba mucho cariño y atención hacia Fu Xintong, tanto que hasta ella se sorprendió. Preguntó a Wen si tenía novio. No, estoy soltera. ¿Vive sola? En el dormitorio de empleados, frente a una joven tan bonita. Fu Xintong sintió de golpe que había envejecido. Ver cómo Bian Liang cuidaba a Caocao despertó su inseguridad de mediana edad. Al comer postre, Bian Liang le ofreció pastel de mango. Fu Xintong quedó atónita. Era alérgica al mango y él siempre lo había sabido. ¿Acaso los hombres se vuelven tontos frente a una mujer bonita? Al despedir a Wen, ella agradeció la cena. Aunque había mucha diferencia de edad, dijo que amar no necesitaba razón. Bian Liang respondió que ya era un hombre de mediana edad y no quería complicaciones, pero Wen no pedía nada a cambio. Así que yo te quiera no tiene nada que ver contigo. Pero tranquilo, en la empresa me comportaré correctamente. Mientras tanto, la mejor amiga de Fu Xintong la acompañó a la comisaría por otro asunto, y al encontrarse con Wen Caocao, casi terminaron peleando. Su amiga oyó que Bian llevó una joven a casa y dijo que Fu era demasiado blanda. Para averiguar la relación entre Bian Liang y Wen Caocao, la amiga invitó a cenar a un compañero de él. Últimamente escuché algo. ¿Tú también? El compañero perdió la compostura y luego dijo que no era nada grave, pero su reacción dejó claro que algo sospechoso había. La amiga advirtió a Fu Xintong que Wen Caocao no era sencilla y debía vigilarla. Después la encaró personalmente. Wen respondió sin miedo. Dice que es amiga de ellos. ¿Eso es lo que haría una amiga? La mujer le ordenó alejarse de Bian Liang o largarse. Wen no se dejó intimidar y dijo que tenía tiempo de sobra para enfrentarse a ella, dejándola sin palabras. En la tienda 4S de Huizhou había sueldos fantasma y nepotismo. Bian Liang envió a Wen Caocao a Huizhou para investigar a un hombre llamado Wang Genlin. Wen llegó pronto y se reunió con el gerente Wang Xiaoyang en un restaurante callejero. Señor Wang, gerente de la tienda insignia 4S inteligente de Huizhou, soy Wen Caocao, de la sede de ventas. Wang Xiaoyang la trató con frialdad. Dijo no saber por qué Wang Genlin había vuelto de repente y le aconsejó no meterse. Para la tienda importaban las ventas, no perseguir a una persona. Wen supo que había algo oculto. Al día siguiente fue a la tienda Nanshan en obras. Como un trabajador no quería decir quién era el gerente, Wen le ofreció un paquete de cigarrillos. Justo cuando el encargado iba a contar la verdad, apareció Wang Xiaoyang. 刚才是不是问你我跟王格林什么关系了？你记住了啊，我跟王格林
No tenemos ninguna relación. Y tú tampoco conoces a Wang Yenlin. Wang Xiaoyang advirtió a los trabajadores que no hablaran de más o pagarían las consecuencias. Para obligar a Wen Caocao a marcharse, Wang Xiaoyang contrató a unos matones. Debía irse esa misma noche y no volver nunca a Huizhou. Cuando la echen, vengan a cobrar. Entendido, entendido. Los matones acorralaron a Wen en un callejón. Ella había practicado algo de taekwondo, derribó a dos con unas patadas y salió corriendo. Los hombres la persiguieron, pero logró esconderse. Así escapó. Luego informó a Bian Liang de lo que había averiguado. ¿Por qué te alojas en una casa junto al mar? Me refiero a una casita sencilla en las afueras, junto al mar, no a un hotel de lujo. Wen planeaba quedarse allí y seguir investigando al día siguiente. Pero los dos matones volvieron a encontrarla. Bian Liang oyó los gritos por teléfono y se asustó. Mandó enseguida un mensaje a su esposa diciendo que debía ir a Huizhou por trabajo. De camino, llamó a la policía. Wen Caocao quedó acorralada junto al mar y sin salida pensó en saltar. Los dos hombres temieron que muriera y decidieron dejarla ir, pero cuando huían fueron arrestados por la policía. Bian Liang llegó corriendo al alojamiento de Wen. Ella acababa de salir de la ducha. ¿Te lastimaron? No. Por suerte llamaste a tiempo. Si no, habría saltado. Bian se quedó esa noche. Wen se emocionó al ver que no se iba. Bian Liang avisó a su esposa que aún quedaban asuntos por resolver y que pasaría la noche allí. Al día siguiente, la mejor amiga de Fu Xintong llamó, y al saber que Bian Liang dormía en una casa de huéspedes, sospechó de inmediato. Yu Wang oyó a su esposa hablar por teléfono y se asustó. Se escondió para avisar a Bian Liang, pero lo descubrieron enseguida y hasta le quitaron el celular. Bian y Wen fueron llevados a la comisaría. Fu y su amiga llegaron al alojamiento. El dueño les dijo que las personas que buscaban habían sido llevadas a la policía. Sin saber qué había pasado, fueron corriendo a la comisaría. Al ver a varios hombres detenidos por prostitución, se les encogió el corazón. Entonces Wen Caocao y Bian Liang salieron juntos. La amiga entendió mal todo y le soltó una bofetada a Wen. La policía corrió a explicar, pero Fu Xintong ya no quiso escuchar y se marchó. Bian Liang fue tras ella para explicarse. Wen, furiosa por la bofetada, salió y se la devolvió a la amiga. Más tarde en la empresa, Su Shengao empezó a lanzar indirectas sobre Wen, criticando a un subordinado en apariencia, pero en realidad desahogándose contra ella. ¿Yo cómo llegué hasta aquí? Él ocupa ese puesto porque se arriesgó, por adular y por usar su atractivo. Después del caótico viaje, Wen Caocao volvió a la empresa y se quedó dormida sobre el escritorio. Su Shenhao miró desde fuera de la oficina de Bian Liang y vio que él también dormía, así que empezó a chismear con los empleados. Luolin oyó que Wen había estado en peligro. El jefe Bian condujo más de 100 kilómetros para rescatarla. Eso no parece una relación normal. Wen le pidió que no imaginara cosas. Ella y Bian Liang eran inocentes. Pero anoche fue uno de los recuerdos más intensos de mi vida. Me tuvo despierta casi toda la noche. Al oír eso, Luolin entendió por qué Fu Xintong estaba enfadada. Cualquiera se sentiría incómoda. Le recordó que Bian Liang era un hombre casado y que no debía hacerse ilusiones. La investigación de la tienda de Huizhou confirmó que había nepotismo y gente enriqueciendo sus bolsillos. Bian Liang decidió informar al comité disciplinario e investigar la relación entre Wang Xiaoyang y Wang Genlin. Incluso pidió a Su Shengao que informara a Liao. Su fue a quejarse de Bian Liang, pero Liao tampoco encontraba cómo frenarlo. Bian siempre fue prudente. Nadie tenía pruebas contra él. Su Shengao empezó a chismear diciendo que la relación entre Bian Liang y Wen Caocao no era limpia. ¿Quieres descubrir la verdad? Yo ya ni recuerdo. Pero la verdad, sinceramente, no la sé. Una foto tampoco demuestra la verdad. Liao le ordenó a Su dejar los chismes, aunque también le dio ánimo. Algún día lo ascendería. Mientras tanto, el padre de Bian fue a buscar a Fu Xintong y justo estaba allí Li Man. Había oído que Bian Liang había acabado en la comisaría y estaba muy preocupado. Li Man exageró bastante la historia de Huizhou y Fu Xintong tuvo que explicar. Con o sin problema real, el padre decidió darle una lección a su hijo. Cuando Bian Liang llegó a casa, vio a su padre sentado en una silla de ruedas. Dijo que se había lesionado jugando y pidió que lo sacara a pasear. En cuanto salieron, lo regañó. Desde mañana sales del trabajo puntual. Si haces horas extra, tienes que avisar. La empresa está hasta arriba de trabajo, no empiece con eso. ¿No aceptas? Entonces me quedaré aquí. El anciano decidió instalarse en casa de su hijo. Tras pasar la noche haciendo cuentas, vio que sus gastos mensuales eran altos. Le dijo a Bian Liang que vendiera el auto y que en adelante
Fu Xintong lo llevara. Apenas salieron los dos, el anciano se levantó de la silla para estirar las piernas. Justo entonces Bian Liang y Fu Xintong regresaron. Aunque actuó muy bien, Bian Liang entendió que estaba fingiendo. Al día siguiente, Fu Xintong llevó a Bian Liang al trabajo. Le dijo que no iba a perseguirlo ni a armar escándalos, pero tampoco iba a hacerse la tonta. Wen Caocao se sintió incómoda al ver a Fu Xintong llevarlo. En la reunión de ventas, Su Shenhao propuso un nuevo plan. Ya lo había reportado a Liao, saltándose a Bian. Parecía querer quitarle autoridad. De regreso en la oficina, Bian Liang vio la nota de Caocao. Mantén buen ánimo todos los días. Sintió un poco de calidez. Le mandó un mensaje agradeciendo la fruta y el yogur. Quería formar a Wen Caocao y pensaba llevarla a ver a un cliente importante. Su Shenhao se puso muy celoso. Pronto Liao intervino y le quitó el proyecto. No es nada grave. Esta tarde Yang Xiaoyu irá conmigo a ver al presidente de Hongyuan. Bian Liang ya había concertado una cita con un cliente importante. Pero Liao insistió en que fuera Su Shenhao. Wen Caocao se indignó y quiso ir a reclamar a Liao, pero Luolin la detuvo. Su Shenhao, mientras tanto, se pavoneaba. Le ordenó a Luolin copiar los documentos para la reunión con el cliente. Luolin tuvo que obedecer. Más tarde, Bian Liang iba a salir con una empleada para relajarse. Al abrir el ascensor, encontró a su esposa dentro. «¿Ku, qué haces aquí?» «Vine a ver a un cliente». Fu Xintong supo que él ocultaba algo, pero no dijo nada. Resultó que Bian Liang llevaba a Caocao a casa. Caocao le preguntó si estaba casado y si su esposa lo comprendía. Bian Liang dijo que ambos estaban muy ocupados y hablaban cada vez menos. Pero notó canas en el cabello de su esposa. El tiempo no perdona. Caocao quiso compartir su carga, pero Bian Liang le pidió que dejara de imaginar cosas y se concentrara en el trabajo. Al llegar a casa, Fu Xintong se había dormido frente a la computadora. Bian Liang la cubrió con un suéter. Al despertar, ella dijo que su hijo estaba en internado y su madre bien atendida en la residencia, así que ella no tenía nada que hacer en casa. Por eso decidió vender seguros. Quizá no gane mucho, pero no tengo que fichar y puedo seguir cuidando la casa. Fu Xintong había sido una estudiante excelente, pero renunció a su carrera por la familia. De no haberlo hecho, quizá hoy también sería directiva. Bian Liang se sintió culpable. Entonces la empresa celebró una reunión urgente y Liao anunció una reestructuración. Desde ahora Bian Liang solo sería su asistente. Su Shenhao ocuparía el puesto de director de marketing. Zhao Xian se opuso y dijo que Bian Liang era un experto de primer nivel en ventas. Sacarlo de marketing no tenía sentido, pero Liao insistió e incluso pidió a Bian Liang que ayudara a Zhao Xian. Yo hice mi carrera desde ventas de primera línea. En cuanto a las ventas en línea, ¿no podemos buscar a alguien más especializado? Bian Liang no estaba conforme, pero Liao insistió en sacarlo de marketing. Wen Caocao se preocupó. Si era por culpa de ella, estaba dispuesta a renunciar para no perjudicar su futuro. Bian Liang le dijo que no. Lo primero es hacer bien tu propio trabajo. Tras ascender, Su Shenhao fue a presumir. Bromeó que la primavera había llegado tan de repente que ni se había quitado la ropa térmica. Bian Liang ignoró la provocación y lo dejó hacer el ridículo. Luego Su señaló el Feng Shui de la oficina. Esto apunta directo a nuestra oficina. ¿Sabes qué significa? Por mucho que trabajes y logres resultados, el jefe no te valorará. Su decía que el Feng Shui era malo y que había gente conspirando. Quería reformar, poner plantas y objetos de protección. Bian Liang solo podía reírse. El villano era el propio Su. Mientras tanto, la amiga de Fu Xintong supo que vendía seguros y le regaló un bolso de marca. Dijo que así tendría más éxito vendiendo y hasta llamó a Dong Xiao para convertirla en la primera clienta de Fu Xintong. Zhao Xian llevaba varios días fuera, así que Bian Liang no tenía mucho que hacer. La asistente de Zhao lo invitó a una reunión. Querían que revisara un producto, pero Bian Liang era ajeno al tema y solo podía escuchar explicaciones técnicas. En otra reunión, Su Shenhao complicó deliberadamente a Wen Caocao y le ordenó encargarse sola de todas las tiendas. Wen protestó, pero Su se burló. ¿Ya no tienes ambición? Te quejas de cualquier trabajo. ¿Cómo voy a formarte? Wen pidió entrar al grupo de Luolin. Luolin miró nerviosa a Su, pero obedeció al jefe. Wen llevó café a Bian y se quejó de Su. Era imposible cumplir el objetivo del mes. Bian Liang se sintió responsable, pidió permiso a Liao y salió con ella a visitar clientes. Pero el cliente era muy difícil. No cerraron el trato y se toparon con Fu en el ascensor.
Fu Xintong sonrió a Wen Caocao con fría cortesía. Bian Liang se sintió culpable y pidió a Wen que volviera en taxi mientras él llevaba a su esposa a casa. Wen aceptó a disgusto. Mientras tanto, Dong Xiao hacía videollamada con su prometido. Por casualidad vio una sombra en su dormitorio. ¿Tienes visita? No. La luz se activa con la voz. Será alguien afuera. Dong Xiao mantuvo la calma y tomó una captura de pantalla. Después de la llamada amplió la imagen. Había unos tacones de mujer junto a la cama de su prometido. Recordó un regalo anterior de Xiao Xian y comparó los zapatos. Eran idénticos. Supo que la engañaba. Al día siguiente Xiao volvió y Dong Xiao preparó una gran comida. Él mencionó unas rosas hechas a medida, pero ella buscó pelea a propósito. ¿Podemos borrar la cláusula del acuerdo prenupcial sobre la herencia de los hijos? ¿Por qué? Si está confirmado que no puedo tener hijos, esa cláusula no sirve. Xiao Xian sabía que Dong Xiao era estéril, pero el acuerdo hablaba de herederos. Sumado a los tacones, ella entendió que él tenía otros planes. Le pidió que dejara de fingir. Xiao culpó a sus padres y dijo que la cláusula solo les daba esperanza. También notó que Dong Xiao estaba extraña. Dong Xiao mencionó los tacones del video. Lo que quiero es un matrimonio simple, cálido, comprensivo, fiel y en el que ambos se entreguen. Xiao Xian no la entendía. Siempre creyó que compartían los mismos valores. Él dijo que ella era demasiado idealista y que la realidad era distinta. Dong Xiao no estaba de acuerdo. Un matrimonio como el de Bian Liang y Fu Xintong era lo que ella quería. Fue al dormitorio y salió con una maleta. Al ver que hablaba en serio, Xiao trató de detenerla. ¿Podemos dejar esto? Prometió cambiar, pero Dong Xiao ya había decidido irse. Llamó a Bian Liang y se encontraron en un bar. Al saber que se había mudado de casa de su prometido, Bian Liang no intentó convencerla, porque sabía lo obstinada que era. Cuando Dong Xiao tomaba una decisión nadie podía detenerla. A veces envidiaba a Fu Xintong. Una mujer sencilla como ella parecía vivir más feliz. Bian Liang no estaba de acuerdo. Solo quien lleva los zapatos sabe si le quedan bien. Luego se puso alerta y pidió a Dong Xiao que no volviera a meterlo en problemas. Por otro lado, Fu Xintong intentó venderle un seguro. Incluso le preparó una póliza para enfermedades graves. Dong Xiao pensó que requería un examen médico, así que compró un producto de inversión en su lugar. Dong Xiao sintió que Fu Xintong había cambiado mucho. Se notaba que se había esforzado. Era seria, dedicada y sabía pensar. Dong Xiao creía que Fu Xintong llegaría lejos. Fu le agradeció, pero sentía que había empezado demasiado tarde. Ten confianza. Nunca es tarde. Y tu capacidad no es peor que la de Bian Liang. Dong Xiao la animó a dejar de sentirse inferior. Como primera clienta de Fu, Dong Xiao estaba feliz de apoyarla y prometió mantenerlo en secreto frente a Bian Liang. Fu cerró su primera venta y volvió a casa feliz, lista para celebrar. Pero antes de que hablara, Bian Liang lo adivinó. Voy a cocinar. Luego celebramos, ¿sí? Bian vio la póliza de Dong Xiao y pensó que su esposa debía acompañar más a su madre y no aprovechar sus contactos para vender seguros. ¿Qué pensarían los demás de él? Con más de 40, su esposa vendía seguros para la casa. Fu quedó muy decepcionada. Tras años de ama de casa, estaba fuera de la sociedad. Fuera de algunos amigos de Bian Liang, casi no conocía a nadie. Lo peor, los amigos de Bian sí la apoyaban, pero su marido creía que lo avergonzaba. Una joven se enamora de un hombre de 40 años. Aunque él la rechaza, no se rinde y hasta empieza a darle lecciones. Un gran hombre dijo una vez: la victoria final suele pertenecer a quien aguanta un poco más. Bian Liang se rió y explicó que entre ellos había casi una generación. Le gustaban la franqueza y el entusiasmo de Cao Cao, y su juventud naturalmente lo atraía, pero tenía esposa e hijo. Lo importante era que ella mejorara sus resultados. Un gran pedido que Wen Cao Cao había conseguido con mucho esfuerzo apareció de repente como logro de Su Shengao. Ella lo enfrentó. Yo negocié este pedido. ¿Cómo terminó siendo suyo? ¿Qué quieres decir con que terminó siendo mío? Preguntó Su sin vergüenza. Dijo que Cao Cao no podía cerrar ese pedido sola y que Bian la había ayudado. Wen respondió que tenía todas las pruebas de la negociación. Si Su se apropiaba del mérito, lo denunciaría. Su le dijo que lo hiciera. Mejor aún si era con Bian Liang. Justo entonces llegó Bian Liang. Escuché que alguien decía mi nombre. Bian acusó a Su de acosar a Wen. Dijo que apropiarse del proyecto que ella había conseguido era demasiado descarado. Su se quejó de que siguiendo a Bian Liang nunca había logrado nada y que ahora, sin él, por fin podía hacer las cosas a su manera. Mientras Su se imaginaba su gran futuro, Bian Liang se fue en silencio. Para hacer justicia a Cao Cao, informó del asunto a Liao.
pero este lo reprendió duramente. Una jovencita que apenas lleva unos días en la empresa, ni siquiera es especialista, solo empleada común. ¿Cómo podría cerrar un pedido tan grande? Liao le mostró una publicación que insinuaba que un supervisor de marketing había regalado un gran contrato para abrazar a una subordinada. ¿Crees que todavía no tiene suficientes escándalos? Liao temía que los rumores se salieran de control. Ordenó que solo uno de los dos, Bian Liang o Wen Cao, pudiera quedarse en la empresa. Wen esperaba fuera porque estaba preocupada. Cuando Bian salió, le dijo que todo estaba resuelto y que el mérito del pedido volvería a ella. Lo que no sabía era que Bian acababa de entregar su renuncia. Hace años, Liao dejó la docencia y llevó a Bian al negocio. Entonces luchaban juntos en el mercado. Pero ahora Liao se había alejado del verdadero mercado. Desde la llegada de Zhao Xian, Bian Liang ya no tenía elección. Liao le pidió que no renunciara, diciendo que era una mala decisión, pero Bian insistió. No podía cruzar su propia línea moral. Más tarde, mientras Wen trabajaba, Luolin le dijo que revisara el correo. ¿No lo viste? ¿Qué? El grupo acaba de anunciarlo. El señor Bian renunció. Al ver que Bian Liang realmente había renunciado, Wen Cao corrió a buscarlo, pero él ya se había ido en auto. Su Shen Hao llevaba tiempo codiciando el puesto de Bian Liang. En cuanto vio su silla, se sentó con entusiasmo. Entonces entró Wen Cao. ¿Qué haces aquí, Su? Se levantó de golpe, pero al ver que era ella se calmó y dijo que estaba familiarizándose con la oficina antes de mudarse. La señaló y le advirtió que fuera más lista, porque Bian Liang ya no podría protegerla. Más tarde, Yu Guang y Bian Liang fueron a comer parrillada y Dong Xiao se unió. Había oído que Bian renunció y fue a consolarlo. Yu Guang estaba encantado. Ahora podía invitar abiertamente a Bian a su empresa, pero Bian no quería cambiar de sector. Quería seguir haciendo lo que mejor conocía. Mientras Bian recogía sus cosas, Su Shengao sonrió falsamente. «Te acompaño». Bian respondió. «Renuncio, no me estoy muriendo». Wen Cao apartó a Su y luego ella y Luolin fueron a despedir a Bian. Bian dejó la empresa tranquilo y se sintió libre. Guardó las cosas de la oficina en casa de su padre. Su padre se extrañó, pero Bian ocultó la renuncia. Solo dijo que dejaría las cajas allí unos días. Mientras tanto, Wen Cao empezó a ser aún más atacada. Su Shengao no le daba trabajo real y la hacía hacer mandados en la oficina. Wen se negó y se burló de su falta de liderazgo. Luego, igual que Bian Liang, entregó su renuncia y se fue. Más tarde, mientras compraba con una amiga, vio de repente al hombre que admiraba. «Xiao Yue, acabo de recordar que tengo que hacer. Luego hablamos». Tras despedirse de su amiga, Wen salió corriendo detrás de él. «Jefe». Había oído que Bian Liang renunció por ella y se sintió muy culpable. Por eso también renunció. Bian no sabía qué decir. Después de irse, muchos cazatalentos lo contactaron. Pero Wen Cao era una novata laboral. ¿Dónde encontraría otro buen empleo? Bian Liang salía de casa puntual cada día fingiendo ir a trabajar, cuando en realidad se reunía con cazatalentos. Como los rumores se habían extendido por el sector, ninguna empresa le ofrecía el sueldo que quería. Todos habían oído el escándalo romántico de Bian Liang. Dicen que usted infló indebidamente los resultados de una subordinada. Tuvo una relación con ella y hasta excluyó, difamó e insultó a otros por esa mujer. Bian Liang explotó y dijo que todo era una tontería. Durante varios días ocurrió lo mismo. Mientras tanto, Fu Xintong seguía ocupada vendiendo seguros. Bian fingía ir a trabajar mientras buscaba empleo en secreto, pero nada salía bien. Fu Xintong cerró 2 pólizas ese mes y preparó una comida especial para celebrarlo. Dijo que si ambos ganaban dinero podría aliviar la presión de Bian. Él siguió ocultando su renuncia y hasta corría todos los días para llegar a casa con aspecto cansado. Un día su padre practicaba tai chi en el parque y lo vio corriendo. Su padre sospechó y lo siguió. Al correr demasiado, el anciano acabó agotado en el suelo. «¿Qué haces aquí? ¿Qué te pasó?» «Correr, corre tu abuela. Y yo solo estoy haciendo ejercicio». El padre sabía que a esa hora Bian debía estar trabajando, no corriendo en el parque. Amenazó con llamar a Fu Xintong. Bian no tuvo más remedio que confesar que había renunciado. Su padre se puso muy nervioso. Para aliviar su carga, incluso pensó en vender su propia casa. Y para seguir ocultando la renuncia de Bian, Yu Guang invitó a Bian y Fu Xintong a visitar su empresa de logística. Delante de Fu, se quejó de que necesitaba gente capaz. Dijo que su empresa ya colaboraba con la de Bian y que en adelante podrían desarrollar proyectos juntos. Fu Xintong pensó que era una buena idea.
Mejor hacer negocios entre conocidos. Yu Wang incluso preparó una oficina para Bian. Mientras hablaban apareció Liman. No estamos colaborando con el grupo ELA. Bian Liang representa a la parte cliente. Hoy les estoy enseñando la línea de producción. De ahora en adelante él coordinará todos los negocios. Temiendo que se descubriera la mentira, Bian se llevó rápidamente a Fu Xintong. Liman supo que había algo raro. ¿Por qué Yu Wang llevaba a Bian allí sin avisarle? Como Yu Wang no quiso explicar, ella citó a Lulin, de la antigua empresa de Bian. Fu Xintong pensaba dejar a Bian en la oficina y luego ir a buscar al hijo a la escuela. Bian sudó frío y todavía no se atrevió a contarle que había renunciado. Dejó que lo llevara hasta el edificio. Al bajar, vio a Su Shengao acercarse y salió corriendo en la dirección contraria. Cuando Bian volvió a casa, pensaba llevar al hijo a cenar, pero Fu Xintong ya sabía que había renunciado. Quedó profundamente decepcionada de que su marido tomara una decisión tan importante a sus espaldas. Sobre mi renuncia, yo siempre quise encontrar la forma adecuada, una oportunidad apropiada para explicártelo. Tenía miedo de que no pudieras aceptarlo. Fu Xintong no entendía por qué había renunciado. Bian dijo que no había una razón especial, solo que la política interna era demasiado complicada y ya no veía futuro. Entonces Fu dijo de pronto, renunciaste por Wen Caocao. Te digo que mi renuncia no tiene nada que ver con Wen Caocao. No lo niegues, en tu empresa, todos saben que rompiste con el viejo Liao por esa chica. Él fue tu mentor, quien te ayudó a entrar en este sector. Bian sintió que Fu Xintong no lo comprendía. Fu respondió que ellos nunca habían tenido una verdadera oportunidad de comunicarse. La discusión subió de tono hasta que Bian Xiaofang salió a separarlos. Yu Wang culpó a Liman del caos familiar. Ella dijo que no debieron ocultar la verdad. Sobre todo porque Bian Liang parecía haber renunciado por Wen Caocao. ¿Crees que esa chica le robó el alma? Todo lo que escuchaste son rumores. Solo no se pongan todos contra mí. Mira esta barriga que me quedó después de tener a Xiaofang. Este cuerpo viejo, este cuerpo feo. Ni yo quiero mirarme al espejo. Su marido había perdido el trabajo por otra mujer y además su madre murió junto al mar. Fu Xintong finalmente se derrumbó. Fue a la residencia y armó un escándalo. Bian Liang corrió a detenerla, pero ella descargó toda su rabia contra él. Entonces dices que fue culpa mía, que debí traer a mamá a casa, que no debí dejarla aquí. Entonces no se habría perdido ni habría muerto. ¿Eso quieres decir? Fu exigió una disculpa pública en el periódico, no solo dinero. Al verla tan alterada, Bian solo pudo calmarla con cuidado. Más tarde se desahogó con Dong Xiao y le contó el extraño comportamiento de su esposa. Dong Xiao le sugirió buscar ayuda profesional. El consuelo de la familia solo alivia la superficie. Un psicólogo puede identificar objetivamente la causa real. Bian llevó a Fu de viaje. En el hotel encontraron a Zhao. Zhao dijo que la empresa era un caos. Había querido contactar a Bian varias veces, pero después de romper con Dong Xiao le daba vergüenza. Mientras Bian hacía el registro, Fu Xintong preguntó a Zhao por qué Bian había renunciado, cuando se fue su aprendiz, y varios subordinados capaces también se fueron. Ahora casi no tengo a nadie confiable en la empresa. ¿Su aprendiz? ¿Quién? Wao Cao. Al escuchar ese nombre, Fu Xintong cambió de expresión de inmediato. Se fue del hotel en auto y Bian no pudo detenerla. Un vecino vio humo saliendo de la casa de Bian y pensó que había un incendio, así que llamó a emergencias. Al enterarse, Bian corrió a casa y abrió la puerta. Encontró a Fu Xintong quemando papel dentro. ¿Qué haces? ¿Qué está pasando? Después de despedir al personal del edificio y a los vecinos, Bian la regañó severamente. Lo que había hecho era muy peligroso. Un incendio podía poner en riesgo todo el edificio. Fu le pidió que no exagerara. Solo quería quemar ofrendas para su madre fallecida. Bian dijo que no hacían falta hacerlo dentro de casa y menos sin abrir la puerta a nadie. Fu se sintió atacada y gritó, ¿por qué todo es culpa mía? ¿No hago nada bien? ¿Por qué no confías en mí? Durante la discusión, Administración llamó a Bian para aclarar lo ocurrido. Mientras él estaba fuera, Dong Xiao llamó y dijo que iría a ver a Fu Xintong. Fu acababa de llamarla y sonaba muy extraña, excesivamente excitada. Cuando Bian volvió, Fu Xintong estaba hablando por teléfono. Su estado parecía casi maníaco. Al colgar, Bian dijo que Dong Xiao venía. ¿Dong Xiao viene? Entonces hay que prepararle comida. Fu corrió a la cocina y preparó una mesa llena de platos. A simple vista parecía normal,
pero ella casi nunca bebía y esa vez tomó una copa de un trago. Dong Xiao y Bian hablaban con cuidado, temiendo decir algo que la alterara. De regreso, Dong Xiao analizó la situación y dijo que Fu Xintong definitivamente tenía un problema. Su tono mostraba una excitación anormal. Dijo que se parecía mucho a una amiga extranjera que al final fue diagnosticada con esquizofrenia. Por eso recomendó a Bian buscar ayuda profesional. El estado de Fu Xintong empeoró y empezó a desconfiar de Bian. ¿Todavía me amas? ¿Qué te pasa? Claro que te amo. Mientes. Mira tu reacción. Sabía que tenía razón. Bian quería acompañarla y ayudarla a recuperarse. Pero Fu dijo que no hacía falta. Se mostró el cuerpo y señaló la cicatriz del abdomen que le quedó del parto. Ni ella misma soportaba mirar la piel flácida. Bian se sintió muy mal y le cerró con cuidado la bata. Entonces Fu propuso de repente el divorcio. Xintong, por mucho que discutamos, no digas esa palabra, ¿sí? Ya lo pensé. Quiero divorciarme. Fu había pensado muchas veces en separarse. Creía que Bian nunca había puesto el corazón en la familia y ya no soportaba esa vida. Lentamente se abrió la bata. En su vientre áspero había una cicatriz profunda. Era la marca que le había dejado el parto. Con razón, cada vez quieres mirarme menos. Fu se sentía fea y le pidió a Bian que huyera. Bian sabía que su esposa estaba muy mal y pidió a Li Man que la llevara a un médico de medicina tradicional. Tras escuchar los síntomas, el médico recomendó un psicólogo. Fu Xintong se levantó y se fue al oírlo. Adivinó que Bian había pedido a su amiga que la llevara allí, así que se alteró mucho. Al ver ropa en la escalera, Bian se alarmó. Encontró a Fu Xintong llorando junto a las escaleras y la consoló. Ella sabía que no estaba bien y aceptó ir al médico con Bian. Tras la evaluación, el médico vio que había un problema y pidió completar un cuestionario para confirmar. Al notar su resistencia, el médico pidió a Bian que saliera. Fu respondió bien a las preguntas y el diagnóstico final fue trastorno bipolar. Pero Fu insistía en que estaba loca y no escuchaba las explicaciones. Su estado era cada vez más extraño y podía explotar por cualquier cosa que dijera Bian. Sin embargo, cuando llamó su hijo estaba completamente lúcida. Muy bien, te felicito. Pero te digo algo, estas notas todavía no cuentan. Las notas del examen de ingreso serán las definitivas, ¿entiendes? Bian quiso que su hijo volviera a casa para acompañar a Fu, pero ella lo regañó. No quería que el niño la viera así y estaba muy alterada. Bian quiso pedir permiso para que Xiao Fang saliera con ellos, pero la madre debía decírselo personalmente. Xiao Fang aún no sabía que su madre estaba enferma. Creía que sus padres solo discutieron y debía reconciliarlos. Al volver a casa, Xiao Fang rogó a su madre que lo llevara al parque de diversiones. Aunque Fu no tenía ganas, pensó en lo duro que estudiaba su hijo y aceptó. De camino hubo un atasco. Fu bajó a ordenar el tráfico, pero perdió el control y empezó a discutir. Bian, preocupado, los seguía de cerca. Al ver a su esposa peleando con otros, corrió a calmarla. Estaba muy excitada y solo después de insistir mucho logró subirla al auto. Bian la llevó al hospital. Tuvo que contarle a su hijo la enfermedad de Fu y pedirle comprensión. El médico volvió a advertir que no podían descuidarse. También dijo a Xiaofang que su madre se preocupaba mucho por él. Esperaba que Xiaofang acompañara a su padre a buscar a Fu Xintong. Bian y Xiaofang llevaron a Fu a casa. Bian pidió comida para el almuerzo, pero Fu quería hablar a solas con Bian, así que mandó a Xiaofang afuera. Fu sabía que Bian había soportado muchas cosas durante ese tiempo, pero cuanto más paciente era él, más agotada e irritable se sentía ella. Cada mañana despertaba destrozada y no podía enfrentarlo con calma. Ya dijimos que nos divorciaríamos. ¿Qué? Divorcio. Quiero divorciarme. Fu volvió a exigir separarse de un matrimonio que la hacía sentir asfixiada. Frente a su agitación, Bian solo pudo aceptar por el momento. Luego fue a buscar a Xiao Fang. Ya no podían ocultarle más cosas. Le contó que Fu Xintong quería divorciarse. Xiao Fang creyó que papá quería abandonar a mamá. Bian preguntó si Xiao Fang también se sentía presionado a su lado. El niño admitió que papá a veces era muy molesto. Bian decidió irse por un tiempo y dejar que Xiao Fang fuera el principal apoyo de su madre. Quizá así mejoraría. Al verlo preparar las maletas, Fu lloró y luego lo observó por la mirilla. Bian no se había ido. Estaba afuera llorando también. Cuando Xiaofang volvió de la escuela, vio a su padre marcharse y rompió a llorar, temiendo que la familia se destruyera. Bian le dijo que durante un tiempo sería el único apoyo de su madre y el pilar de la casa, así que debía ser fuerte. Mientras tanto, Fu empezó su primer día en una florería. De inmediato apareció un cliente conflictivo.
Estas flores eran para pedirle matrimonio a mi novia. Me envolviste crisantemos amarillos. ¿Estás loca? 毛病是吧？这黄菊是您要的，我什么时候要黄菊了？您当 Usted me lo señaló. Deja de discutir. Devuélveme el dinero. Fu explicó que las flores vendidas no podían devolverse y que él mismo había elegido los crisantemos. El hombre había fracasado en su propuesta y descargó su rabia contra ella. Como Fu tenía trastorno bipolar, el ataque la hizo perder el control y terminó empujándolo al suelo. En ese momento regresó el dueño de la florería. Cálmate, siéntate allí un momento. El hombre se levantó y quiso pelear. Al ver que el dueño era grande y fuerte, y sabiendo que también tenía culpa, el cliente terminó marchándose. Cuando Bian supo lo ocurrido, aconsejó a Fu cambiar de ambiente. Pero ella insistió en que no había hecho nada malo y ya había hablado con el dueño. Ambos concluyeron que el cliente había ido a provocar, así que Fu podía seguir trabajando allí. Fu reprendió a su hijo por contarle todo a Bian y le ordenó que no volviera a informarle. Mandó a Xiaofang a despedirlo y regresó a su habitación. Bian no quería irse todavía. Le susurró a su hijo que no obedeciera esa orden y lo llamara de inmediato si pasaba algo. Fu volvió a exigir que Bian se fuera. Después de que salió, ella siguió preocupada por él. Al verlo por la mirilla, sintió un nudo en el pecho. Bian fue solo al puesto de parrilla del hermano Hua. Al saber que aún no se recuperaba del divorcio, su amigo invitó a una mujer divorciada a beber con él. Les presento. Él es Bian Liang, un buen amigo mío, exitoso. Ella también se había divorciado hacía poco e incluso añadió a Bian a un grupo de divorciados. Estaban en la misma situación, pero la mujer vio que Bian no tenía ánimo para conversar. Entendió que aún no había salido de la sombra del divorcio. Le aconsejó tomárselo con calma. Mujeres había muchas en el mundo. Siempre habrá otra puerta y alguien esperándote. Bian solo pudo fingir una sonrisa. Solo él sabía el amargor que llevaba dentro. Fu llamó. Querían comprar la casa y Bian debía recoger sus cosas. Al entrar, recordó aquel hogar feliz. Recordó cómo Fu lo recibía al volver. Los tres habían sido una familia feliz. Ahora todo era solo un recuerdo. Cuanto más recordaba, más triste se sentía, hasta llorar en la habitación. Fu volvió al hospital para una revisión y había mejorado mucho. Incluso regaló flores al médico. Al salir se encontró con Dong Xiao. Dong Xiao escondió rápidamente su informe médico en el bolso y las dos conversaron en la florería. ¡Qué envidia! Trabajas todos los días en un lugar tan bonito. Sí, a mí también me encanta. Y este trabajo me queda perfecto. Dong Xiao admiró que Fu tuviera el valor de empezar de nuevo y hacer algo que le gustaba. Fu animó a Dong Xiao a buscar pareja, pero Dong Xiao tenía muchas preocupaciones que no podía contarle. Mientras tanto, Bian Liang bebía solo junto al mar. Dong Xiao le escribió para invitarlo a comer, pero él no respondió. Después de pensarlo, terminó yendo a casa de Dong Xiao. ¿Piensas quedarte esta noche? No es mala idea. ¿Te atreves? ¿Por qué no? Bian tenía el deseo pero no el valor. Seguía apreciando a Dong Xiao, pero eso pertenecía al pasado. En la mediana edad lo había perdido todo, esposa y casa. Su vida feliz parecía haber desaparecido de la noche a la mañana, y él aún no entendía qué había hecho mal. Hasta la enfermedad de Fu parecía ligada a él. Dong Xiao puso música para animarlo. Dijo que todos hacemos cosas creyendo que son por el bien del otro, sin preguntar qué quiere realmente esa persona. Mientras hablaban, alguien llamó a la puerta. Dong Xiao no quería responder a Zhao Xian, pero Bian temió que ocurriera algo y abrió. Zhao ya no estaba. Entonces Dong Xiao se quitó lentamente el sombrero. Su cabeza completamente rapada dejó a todos en shock. Al ver sus caras tensas, rompió el silencio. ¿Qué tal mi nuevo peinado? Resultó que tenía cáncer de mama y había tomado una larga licencia. Había ido a Reino Unido para una mastectomía. Tras varias sesiones de quimioterapia, las células cancerosas habían desaparecido y estaba en recuperación. Confiaba en recuperar pronto toda su energía. Ver a Dong Xiao tan optimista dejó a todos con sentimientos encontrados. La florería recibió un gran pedido para una conferencia, y el dueño encargó a Fu Xintong hacerlo sola. Todo estaba planeado, pero en el lugar cambiaron los requisitos y todos hablaban a la vez. Fu se sintió abrumada y notó que venía otro episodio. Fue a un sitio tranquilo, respiró despacio y se repitió que podía manejarlo. Despacio. Tras unos minutos, Fu superó el miedo. Volvió y organizó el trabajo perfectamente. Al regresar a la florería, iba a contarle al dueño lo bien que había salido,
Cuando llegaron Bian Liang y Xiaofang, había una clase pública de entrenamiento en el centro de exposiciones y llevé al niño a escucharla. Para celebrar el buen trabajo de Fu, los tres fueron a comer hot pot. Fu les contó que casi había sufrido otro episodio en el trabajo, pero logró calmarse. Tal vez todo estaba mejorando poco a poco. Bian se puso muy feliz. Pidió una cerveza para celebrar que Fu había superado esa barrera psicológica. Tras varios trabajos exitosos, la reputación de la florería mejoró cada vez más. Un hotel tenía 3 bodas seguidas y pidió a Fu encargarse de todo el diseño floral, con posibilidad de colaboración a largo plazo. Fu contó al dueño lo de las bodas y dijo que prepararía el proyecto esa noche. Pero el dueño respondió que ya no podría ayudarla con ese trabajo. He decidido vender la tienda. ¿Venderla? ¿Por qué tan de repente? El dueño quería abrir en Dali. El esfuerzo de Fu le dio valor. Su perseverancia lo inspiró a perseguir su propio sueño. Le preguntó si quería quedarse con la florería. Podía ser una buena opción para ambos. A Fu le encantaba la tienda, pero no tenía confianza para administrarla sola. El dueño le dijo que no decidiera deprisa, que fuera a casa, lo hablara y luego eligiera. Al llegar, Fu a punto de llamar a Bian para consultarlo, pero dudó y dejó el teléfono. Cuando el dueño supo que todavía no se lo había contado a Bian, le recordó que Bian siempre se había preocupado por ella y que había llevado muchos clientes a la tienda. Creo que deberías darle otra oportunidad. El dueño sacó un ramo que Bian le había pedido entregar a Fu. En la tarjeta decía, aniversario. Entonces Fu recordó que ella y Bian llevaban 15 años casados. Habían pasado juntos por todas las tormentas. Como decía la tarjeta, el amor profundo no supera una larga compañía. El verdadero cariño no necesita muchas palabras. Al volver a casa, Fu llamó al dueño de la florería y decidió hacerse cargo del negocio. Le contó el plan a Xiaofang, pero le pidió que lo mantuviera en secreto. No se lo digas a Bian Liang. Xiaofang se lo contó de inmediato a su abuelo, y también dijo que mamá estaba reuniendo dinero. Al día siguiente el padre de Bian le llevó una tarjeta a Fu. Apoyaba totalmente que comprara la tienda, y entendía por qué no quería decírselo a Bian. El dinero eran sus ahorros de jubilación. Le alegraba que Fu pudiera usarlos para algo útil. 我开店怎么可能用您这个钱呢？ Por favor, guárdelo usted. Fu se negó a aceptarlo. En ese momento llegó Bian Liang. Durante el tiempo separados, Fu había reflexionado mucho sobre sí misma. Admitió que solo veía los defectos de Bian y se avergonzó. Bian y su padre propusieron invertir en la florería, y solo entonces Fu aceptó usar su dinero. La nueva empresa de Bian desarrolló vehículos autónomos de reparto con gran futuro. Gracias a Dong Xiao, la empresa de Xiao Xian invirtió en el proyecto. Más tarde, Bian y Fu fueron al mar y vieron a una pareja tomándose fotos de boda. Bian sacó el anillo que siempre había llevado consigo. Quería nuevas fotos de boda con Fu, reconciliarse con el pasado y empezar de nuevo.